Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Hoy nuestro estudio bíblico es a la luz de Hebreos 12 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Poderosa esta palabra. Este es uno de los pasajes más estimulantes de las Escrituras. Es un pasaje que está escrito con el fin de estimularnos a correr, y no solo a correr por un momento, sino mantenernos en la carrera de la vida cristiana. Y es aquí donde quizás te preguntes, ¿qué es la carrera cristiana? Pues bien, se puede describir de muchas maneras. Es la carrera por el cielo para vivir por siempre con Dios. Es la carrera por la vida, tanto la eterna como la abundante. Es la carrera por la tierra prometida. Es la carrera para vivir en los nuevos cielos y tierra con Dios para siempre. Es la carrera por la rectitud y la justicia. Es la carrera para conocer más a Dios, para podernos relacionar con Él. Sí, esta es la gran carrera cristiana, la gran meta hacia la que corremos todos los que hemos creído en Jesucristo, convencidos de que si resistimos hasta el final, seremos escoltados ante la presencia misma de Dios, y las promesas dadas a los creyentes del Antiguo Testamento se volverán una realidad viva. ¿Y cómo lo sabremos? Por la simiente prometida, es decir, por el Señor Jesucristo. Sí, esa simiente prometida murió por nuestros pecados y resucitó, y de esta manera nos justificó. La carrera cristiana está puesta delante de nosotros, así que todos los que estamos dispuestos a correrla tenemos que estudiarla y comprenderla. Hay 5 cosas que se nos debe quedar en el día de hoy. La primera cosa es la inspiración. ¿Cuál? Una gran nube de testigos. La ilustración es una carrera. La escena es la de un gran coliseo, lleno a toda su capacidad de espectadores, y a estos espectadores se les describe como, entre comillas, una gran nube. Entonces la carrera está por comenzar. Pero atención, antes se dan 2 exhortaciones breves. La primera es que se despojen de todo peso y ataduras y corran y corran y corran y manténganse corriendo, resistiendo hasta el final. Y 2, mientras corran, recuerden a Jesús. ¿Por qué? Porque Él también participó de esa carrera cuando estuvo entre nosotros y la ganó y recibió su recompensa. La ilustración hecha por el autor demuestra que hay 2 sentidos en la multitud que presencia la gran carrera. Está la multitud de la galería de la fe de Hebreos 11 en el capítulo anterior del cual estamos estudiando, que también participaron en la carrera y la terminaron resistiendo hasta el final y ganando. Estos no solo son nuestros testigos, sino también nuestro ejemplo y espectadores.
Ellos son la gran nube de testigos que nos rodea y nos envuelve. Testigos que creyeron en Dios y se mantuvieron firmes por Él. Se mantuvieron firmes contra todo tipo de pruebas, tentaciones y escuchen bien esto, oposiciones. Esa fe y esa resistencia debería estimularnos e inspirarnos a crecer en medio de las pruebas. Si echáramos un vistazo a sus vidas, comprobaríamos que sufrieron grandes pruebas, pasaron dificultades, padecieron enfermedades, fueron blanco del vituperio y persecución y hasta enfrentaron el martirio. Y aún así, siguieron creyendo en Dios y sus promesas. Lo que más sufrieron fue la oposición. ¿De quiénes? De los familiares, amigos, vecinos, colegas y lo más sorprendente y cosa que me consuela al mismo tiempo es que sufrieron oposición de los líderes religiosos de su época. ¡Ja! ¡Qué increíble! Cómo esto sigue sucediendo hoy en día. La segunda cosa que tenemos que aprender en este tema es la disciplina que se requiere para mantenerse en la gran carrera. Son dos. Uno, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, como lo habíamos dicho antes. Despojarse significa quitarse, retirarse, como se retira una vestidura. ¿Qué clase de cosas podrían ser estas de las cuales tenemos que despojarnos y que no ayudan al creyente a correr más rápido? Pues podrían ser buscar las posesiones y cosas de este mundo en lugar de buscar a Dios. No que esto sea malo, lo malo es no buscar a Dios y ponerlo en primer lugar. Otra sería dejar de leer la Biblia, no orar, etc. Entendamos esto para no hacer una lista tediosa. Cualquier cosa que no nos edifique y no nos fortalezca es un peso excesivo que nos hace lentos. El corredor de la carrera cristiana debe hacer exactamente lo que hace el corredor olímpico, que esforzarse por eliminar el peso excesivo, no hacer nada, absolutamente nada, que lo entorpezca y obstaculice correr a toda velocidad. La segunda cosa de la disciplina que debemos hacer es correr con paciencia. Esto significa resistencia, fortaleza, firmeza, perseverancia. La palabra paciencia no es pasiva, es activa. No es el espíritu que se acomoda y soporta las pruebas de la vida aceptando lo que venga. Es más bien el espíritu que se levanta y se enfrenta a las pruebas de la vida, que va activamente venciéndolas y superándolas. El corredor cristiano debe estar determinado, debe tener agallas, debe sentirse henchido de resistencia, firme, no dejando que nada lo detenga. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y bueno, la tercera enseñanza de nuestro estudio de hoy es el ejemplo supremo de Jesús. Es verdad que los hombres y mujeres nombrados en Hebreos 11 son ejemplos dignos de admirar, pero en ninguno de ellos hay un ejemplo supremo de fe como el del Señor Jesucristo. Podemos mirar el ejemplo de otros creyentes, pero siempre debemos mirar a Jesús. La palabra mirar quiere decir fijar los ojos en Jesús. También quiere decir fijar la mente en Él. Así pues, el corredor cristiano debe centrar sus ojos y su mente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo corrió la carrera de fe cuando estuvo en la tierra y Él nos enseña o muestra exactamente cómo se corre. Recordemos 4 cosas o aspectos de la carrera en la que Él participó. 1. Él es el autor y consumador de la fe, es decir,
Él la originó, la creó y dio a luz la carrera cristiana. El consumador quiere decir que Él perfeccionó, completó y consumó la carrera. Él fue impecable, perfectamente justo, siempre obedeciendo a Dios Padre en todo. Él corrió la carrera de la fe en total obediencia y confianza en Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo corrió la ruta de la vida perfecta. 2. Jesucristo tuvo una gran inspiración. ¿Cuál? El gozo que estaba delante de él. ¿Cuál gozo? El día glorioso de la redención. El día glorioso en el que Él se uniría y exaltaría con todos los creyentes de todas las edades. El día glorioso en que los nuevos cielos y la nueva tierra serían recreados y todos los redimidos adorarían y servirían a Dios. El día glorioso en que se cumpliría completa y perfectamente la salvación de todos los creyentes de todas las generaciones. El día glorioso de la redención debería estimularnos y motivarnos también. Cristo nuestro Señor es nuestro ejemplo supremo de sentirnos estimulados por el gozo que está puesto delante de nosotros. 3. Jesucristo es el ejemplo supremo de la disciplina, y porque Él fue perfectamente obediente, Él ha iluminado el sendero de la justicia perfecta. Debemos resistir creyendo y obedeciendo a Dios sin importar el costo o el precio que tengamos que pagar, aunque signifique el martirio. Y 4, Jesucristo es el ejemplo supremo de recibir la recompensa de la fe. Marcos 16, versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La cuarta enseñanza de nuestro tema de hoy sobre la gran carrera es la de mantener nuestra mente en la resistencia de Jesucristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún así no habéis resistido hasta la sangre. La palabra considerar quiere decir comparar, calcular, tener en cuenta, sopesar. Los creyentes tenemos que concentrarnos en Jesucristo y sus sufrimientos y comparar y sopesarlos con los nuestros. Cristo sufrió mucho más de lo que nosotros tenemos que sufrir, que cualquier huérfano, viuda, esclavo, enfermo, etc. Él nació de una madre que no estaba casada. Nació en un establo en las peores condiciones. Sus padres fueron pobres. Su vida fue amenazada desde que era bebé. Que su padre muriera desde su juventud fue una de las cosas que también tuvo que vivir. Tuvo que mantener a su madre, hermanos y hermanas. No tener hogar, ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Ser odiado y tener religiosos como oponentes. Ser acusado de posesión demoníaca, tener como oponentes a su propia familia, ser traicionado por un amigo íntimo, ser abandonado y rechazado por sus propios amigos y lo peor de todo, ser crucificado con la peor muerte. Note por qué deberíamos comparar nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. ¿Saben por qué? Nos previene de estar cansados, es decir, exhaustos, agotados, rendidos y relajados, cuando deberíamos trabajar sin cansancio por mantenernos en la carrera, y además nos previene de estar desfallecidos mentalmente, desesperanzados, desalentados y desanimados cuando las cosas no estén bien. Oremos. Padre Celestial, hoy más que nunca quiero darte gracias por la manera en que has hablado a mi corazón
a través de este tema tan trascendental para mi vida, no solo en el tiempo presente aquí en la tierra, sino sobre todo para mi futuro contigo en la eternidad. ¿Cuántas veces por las circunstancias de la vida abandonamos esa gran carrera a la que un día nos llamaste cuando en la soledad de nuestra vida nos encontraste, nos cubriste con el maravilloso y sobrenatural amor de Jesucristo? En sus marcas, listos, ya. Esa fue tu voz cuando aceptamos a tu único Hijo como nuestro Señor y Salvador. Padre Dios, sé que hoy hay momentos difíciles en los que queremos tirar la toalla y regresar a nuestra vana manera de vivir. Pero hoy te ruego que cuando la tristeza y la desilusión embarguen mi existencia, me recuerdes tus palabras cuando me dices en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios mío, ayúdame a finalizar la carrera como lo hicieron aquellos hombres en Hebreos 11, pero sobre todo, ayúdame a poner siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y quien fue y seguirá siendo mi más grande ejemplo. Correr, correr, correr sin parar, resistiendo y obedeciendo a Dios, sabiendo que disfrutaremos el día de la redención de los nuevos cielos y la nueva tierra, en donde todos te serviremos y adoraremos. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.